Esta mañana yo quiero hablarles precisamente dentro ya de este marco, el Espíritu Santo en las misiones, bajo el tema comisionados por el Espíritu Santo. Comisionados por el Espíritu Santo. Y demos lectura del libro de los Hechos, el capítulo 13, los primeros 3 versículos. Dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando, subraye esa palabra, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Comienzo diciendo que es de suma importancia para mí que les haga ver que esta escritura nos lleva a considerar un paso importante en el progreso del Evangelio. Hasta ese momento era llevado a nuevos lugares por los que se dispersaba. Pero en sí, antes de la dispersión, la iglesia de Jerusalén se concentró absolutamente en la ciudad. Se concentraron haciendo la invocación a Dios exclusivamente hacia dentro y no hacia afuera. Quizás oraban por las naciones o las ciudades. Era lo mínimo que podrían estar haciendo, pero dar el paso para ir a otras ciudades, ellos no lo hicieron. ¿Cuándo sucedió? Cuando vino la persecución, cuando se levantó la violencia contra la iglesia y particularmente contra aquellos que no eran judíos. Por su gentilicio, entonces, estos tuvieron que huir. Y en esa dispersión es que al lugar donde llegaban, predicaban el Evangelio. Pero antes de la dispersión, ellos estaban muy cómodos en su fe. Habían olvidado: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Posiblemente entre ellos podrían decir: consolidémonos aquí. Busquemos la manera de echar raíces en estos principios y en esta fe. Quizá debemos de tener más convencimiento de nuestra fe. Y quedémonos acá, capacitémonos, ayudémonos, orientémonos. Y bueno, y los tiempos están en las manos del Señor. Él sabe cuándo vamos a salir y Él sabe cuándo vamos a ir. Expresiones muy comunes en los creyentes en el presente. Pero eso no ministra a Dios. Lo que ministra a Dios, después de haber entendido que Dios le ha salvado, es proceder hacia adelante en la búsqueda de otros que no conocen al Señor según el mandato que Él nos dio. Así que de este pasaje vamos a ver 3 cosas. Lo referente a la iglesia: ministraban al Señor y el Espíritu Santo habló. En cuanto a lo referente a la iglesia, un breve recordatorio. La iglesia fue una idea del Señor que en el Antiguo Testamento se podía visualizar, sí,
y se ejemplifica con una palabra o dos palabras: pueblo y asamblea. Es decir, Dios miraba al pueblo de Israel como su pueblo, y Él declaró que este pueblo era real sacerdocio, gente santa. Vean los dos calificativos. No solamente era como para hacerlos sentir a ellos cómodos, sino establecía con esto una diferencia con el resto de los pueblos. Al resto de los pueblos Dios no le está dando este calificativo de real sacerdocio, gente santa, sino que se lo está dando a ese pueblo que por momentos en la Escritura, pueblo se sustituye por asamblea. Y este término asamblea, ya en el proceso, viene a ser una identificación con lo que nosotros conocemos el término iglesia. El Señor dijo: voy a constituir mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esas palabras surgieron cuando aparecieron algunos diciendo: Señor, muy dura es tu palabra. Y en otro momento, cuando el Señor pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y ahí comenzaron a decirle, unos dicen que tú eres el profeta tal o tal o tal o tal. Y les pregunta: ¿y ustedes qué dicen que soy? Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Y fue entonces que el Señor dice: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y usted debe de inspirarse con las palabras que siguen: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La historia dice que la iglesia ha sido perseguida. La historia dice que en los días del Imperio Romano fue muy difícil ser iglesia. La historia nos enseña que no podían reunirse como nosotros nos reunimos este día. La historia dice que ni en las casas podían ellos invocar libremente al Señor. Se idearon algo que quebranta cuando lo pensamos. Y es que ellos socavaron en la tierra e hicieron túneles o llamadas catacumbas. En esos lugares se iban para libremente adorar a Dios. No sabían las personas dónde estaban los cristianos. Y con el tiempo dicen que descubrieron las catacumbas, y en las paredes de estas palabras de Jesús escritas, oraciones de ellos escritas. Y esa gente entendió enfáticamente que era el Señor en sus vidas, y que era sentir y decir: soy iglesia. El tiempo ha pasado y ahora, gracias a Dios, la iglesia tiene muchas oportunidades y libertades en la mayor parte del mundo para profesar su fe. Pero aquellos que aún rechazan la fe cristiana y tienen otras corrientes doctrinales o religiosas, afectan bastante el funcionamiento, y quisieran que Occidente ya no esté enviando gente a esos países. Pero
En parte estos han logrado porque Occidente ya no tiene la misma pasión por Jesús. Occidente ya no tiene el mismo afecto por Jesús. Occidente ha sido conquistado por hábitos y costumbres de las naciones lejanas del Occidente. El desafío en ese caso es grande, pero la promesa está dada. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Significa que la iglesia va para adelante. Significa que iglesia va a haber. Y significa que la iglesia, ahora vamos, que es una asamblea, que es un pueblo, está expuesto aquí el destino y el lugar donde en el futuro se ve la iglesia. Aquí está, en el futuro donde se ve la iglesia. Y usted como iglesia ha de verse en ese número, en el nombre del Señor. Pero la iglesia tuvo que hacerse sentir entre ellos mismos. Y Jesús les dijo un día, no se vayan a ir de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ya les dijo, me seréis testigos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y estos se fueron al aposento alto. Y en el aposento alto, lo glorioso, lo extraordinario, lo maravilloso, estaban unánimes juntos. Y vino sobre ellos la promesa del Padre. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Antes les ha dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Significando con esto que la iglesia no finalizaba con la vida de estos, con la existencia de estos, de los primeros cristianos, hasta el último de los mártires, Juan el teólogo. Si ese hubiese sido el plan de Dios, en verdad él mismo le hubiera fallado a la raza humana. Porque el único medio y recurso que Dios tiene para dar a conocer las verdades suyas a las naciones se llama iglesia. Pero ese término iglesia, porque en sus orígenes quiere decir congregados, asamblea, es un término que muchos utilizan. Pero cuando ya vamos a la autenticidad de la palabra, cómo se aplica a los seguidores de Jesús, eso nos hace diferente del nombre común utilizado por otros. Si usted es iglesia, pero usted no es seguidor de Cristo, no es iglesia. Si usted dice yo soy iglesia, pero usted no obedece los mandamientos de Cristo, usted no puede ser iglesia. Si usted dice que es iglesia, pero no sirve a Dios, usted no puede decir que es iglesia. Pesa bastante el término iglesia. No es un título. Significa vida de Jesús en nosotros y significa actividad nuestra hacia otros para dar vida. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo disfruto cuando leo esa escritura. Esta es una narrativa extraordinaria para los pentecostales. Aleluya, y de repente vino sobre ellos, sopló el viento recio, llenó la casa y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y salieron, hermanos, salieron, usted va a notar, salieron. Pero ese salieron está restringido porque se mantuvieron en el ámbito de la ciudad. Ahora, ese momento desde luego fue extraordinario.
Y como pentecostal me place decirles lo que dijo Pedro: para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que hermano, esto es una prerrogativa que tenemos la iglesia. Ahora, si hay hermanos que conformamos la iglesia, que no le dan, digamos, mérito a esto, con todo nuestro respeto. Pero los que hemos disfrutado de una frescura y de un mover pentecostal, desearíamos que todos lo disfrutaran. Si algún momento usted ha dicho: ¿y eso para qué sirve? Bueno, hermano, yo le voy a decir que sirve de bastante. Porque el Señor con eso nos ministra y nosotros lo ministramos a Él. Hago un paréntesis con esto de los hijos, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Es una promesa, pero nosotros los padres tenemos una responsabilidad delante de Dios con nuestros hijos relacionados a la iglesia. Los hijos. Si usted no lo identifica con la iglesia, con las acciones y las actividades de la iglesia, usted mismo los está alejando de esta promesa, de este deseo de Dios. Si usted ha abierto sus oídos y ha abrazado el comentario de ellos diciendo: es que no me gusta. Quizás él lo escuchó a usted decir: es que no me gusta la iglesia, no me gusta esto. Y usted no puede corregirlo. Moisés le dijo a Faraón: todos vamos a ir a celebrar a Dios. Vamos a ir con nuestros hijos. Así que reciba esto de lo más hondo de mi corazón. Traiga a sus hijos, relaciónelos con la iglesia, relaciónelos con el templo. 2 espacios tenemos para atender a los niños: aquí la sala cuna y allá en el anexo lo que llamamos Kisi. Ahí están los hermanos para ministrar a sus niños. Por amor a Dios y por amor a sus hijos, hagámoslo antes que sea demasiado tarde. Sigo con el mensaje. El término iglesia es un elemento vinculante con la persona de Jesús. Y aquí dice en el texto que hemos leído: había entonces en la iglesia, identificados por nombre y por oficio, lo que estos hacían en la iglesia. Aquí va el segundo elemento: ministraban al Señor. En una de esas reuniones, como la nuestra hoy, ministraban al Señor. Y fíjese que en la iglesia que estaba en Antioquía, nos da la pauta para entender que ya hoy, ya no solo es la iglesia de Jerusalén, la iglesia que estaba en Jerusalén, sino ahora dice la iglesia que estaba en Antioquía. No eran, en el sentido genérico, diferentes. Eran una iglesia, pero reconocidos en la locación donde se encontraban y la parte relacional que estos tenían con el liderazgo
de Jerusalén. Eso sí es muy importante. Entonces eso de que había otras iglesias ya nos da la idea de que la iglesia originalmente había entrado en el sentido de responsabilidad y comenzaron a ir de un lado para otro predicando, enseñando sobre Jesús. Y aquellos que recibían la enseñanza de Jesús lo confesaban como el Señor y recibían perdón de pecados. Y el perdón de los pecados también tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Si usted es un perdonado, usted es salvo. Pero antes de eso tuvo que creer en Cristo. Y creer en Cristo no solamente es el acto de confesión, sino tiene que ver con el acto de proceder dando a conocer a Jesús. Entonces, la iglesia estaba reunida, la iglesia de Antioquía. Es como que dijéramos, la iglesia templo cristiano de la colonia San Benito está reunida en este día. Y aquí hay diversidad de servidores de servicio. Qué agradable es que aquí están enumerados. Allí estaba Bernabé, allí estaba Níger, allí estaba Lucio, allí estaba Manaén, allí estaba Saulo. Me encanta esto porque se ve la parte relacional, vinculante en la iglesia y reconocidos. Los que operaban en la diversidad de servicio al Señor. Y ahí por primera vez, digamos, o primera o segunda vez, vamos a leer el nombre Saulo. Saulo ya ha salido de la casa de Ananías y quiso incorporarse a la iglesia, pero los ancianos sabían quién había sido Saulo y no le daban entrada. Le tenían miedo. Bueno, había razón, ¿verdad? Pero Bernabé, uno de los principales de la iglesia, fue donde Saulo y le dice, ven conmigo. Lo reunió y lo presentó a los hermanos y les dijo, él ha tenido un cambio en su vida, ya no es el mismo, entregó su vida a Cristo, es nuestro hermano. Ya pueden ustedes imaginarse el gozo que hubo en la vida de Pablo. Y entonces estaban ellos allí estaban ministrando al Señor. Otras versiones utilizan la palabra adoraban, celebrando, servían al Señor, estaban adorando. Eso era ministrar, eso tiene que ver con la palabra ministrar. Y esto me permite decir a todos ustedes, cada acción de su parte, dirigida para el Señor, eso es ministrar al Señor. Con un saludo, Dios le bendiga, eso es ministrar al Señor. Ministra al que usted bendice y el Señor es ministrado. Y hay diferentes formas, pero nosotros tenemos algunas áreas bien definidas de servicio. Las hermanas que están, o los hermanos, las parejas que reciben ahí a cada uno de nosotros en las puertas, ¿saben qué están haciendo? Ministrando al Señor y con su saludo le ministran a usted porque están sirviendo al Señor. Están sirviendo al Señor, ministrando al Señor. Los que están allá en el parqueo están ministrando al Señor. Aunque usted no lo crea, están ministrando al Señor. Es un servicio a Dios. El problema es
que el vulgar mundo nos confunde de lo que es servir. Se modificó ese término porque se aplicaba a la del oficio doméstico, a los esclavos, la servidumbre. Y por eso es que no nos gusta que nos digan a nosotros siervos, porque malamente vamos al original de siervos, doulos, esclavos. Yo no soy esclavo, hermano. Nosotros somos esclavos del Señor, somos servidores del Señor. No renuncia a servirle a Dios, no renuncia a ministrar a Dios. No, hermano, ya está ocupado el espacio, hermano. Aquí nadie puede decir, ya no se necesitan servidores, porque en primer lugar la iglesia se caracteriza o debe de caracterizarse como ministrando al Señor. Ministrando al Señor. Desde luego es un término también que nos trae una implicación de reverencia y de buena actitud en el servicio al Señor. Entonces dice la palabra de Dios, ministraban estos al Señor. Y en tercer lugar, recibieron una visitación del Espíritu Santo. ¿Sabe qué incluía la ministración al Señor? El ayuno y la oración. La iglesia hacía oración, estaban en ayuno. Y allí estaban los maestros enseñando en el servicio de oración y ayuno. Allí estaban enseñando. ¿Qué habían ahí? Ahí habían, ¿qué dice el texto? Ahí estaban profetas y maestros. Y estaban enseñando, ministrando a los hermanos y ministrando al Señor. Así que estas dos disciplinas espirituales son válidas y necesarias en la vida de la iglesia, la oración y el ayuno. No piense ayunar para rebajar, eso no es bíblico. Pues puede venir como consecuencia, ¿verdad?, de abstenerse en este caso de alimentos, pero ahora nos han ampliado las formas de ayunar. Fíjense que yo prefiero ayunar 3 horas de televisión, pero la tortilla no la puedo dejar. Bueno, lo importante es que dos disciplinas espirituales son utilizadas aquí. Y está la disciplina de estar juntos, la congregación, y están orando juntos y ayunando juntos. Entonces llego, y esto es el anhelo del corazón de cualquier pastor, que el Señor se dé por satisfecho con el hacer de la iglesia, de la congregación. El Señor se dio por satisfecho. Lo muestran las palabras. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Habló el Espíritu Santo. Ya el Señor tenía en su mente y en su corazón que estos servidores suyos, ministradores suyos, saldrían de ese espacio hacia otras regiones a buscar las almas perdidas. Ese apartarme es un imperativo, es una exigencia, es una orden fuerte. El Espíritu Santo tiene una propuesta a seguir. Pero sintámonos privilegiados que en esa propuesta nos ha visto a todos nosotros. Esa propuesta a seguir nos ha visto también a todos nosotros. Y aquí no estoy, hermano, para hacer clasificación. Si no sirve en esto, sirva en esto. Hermano, todo servicio ministra al Señor y tiempo a muchos les sobra.
No, pastor, si usted viera mi agenda. Mujer, ¿por qué la dejaste a las 3 de la tarde? Real Barcelona a las 5. Está topada la agenda, pastor. Como decimos. Ay, hermano, busque un espacito para su Dios. Gol en contra del Barcelona. Mejor no hubiera visto el juego, mejor me hubiera ido al ayuno y la oración. Lo que quise decir, nuestros horarios no deben de reducirse a Dios de tal manera que no hay espacio para Él. Él nos dio la razón. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Sí, naturalmente, yo como pastor tengo que hacer uso de la prudencia, que no lo puedo tener a usted acá en 20 áreas de servicio. Sí, pero que no sea en el sentido de decir, si ya está sirviendo en uno, ya no sirve en otro. No, sino en el sentido de dar espacios a todos y consideraciones para todos. Así que el Espíritu Santo habla a los hombres que puede usar y en quienes puede confiar. Apártenme a Saulo, apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Qué leyó el Señor en sus corazones? Ellos tenían compasión por las almas sin Cristo. Ellos estaban dispuestos a dar de la comida que ellos comían y les nutría. Y si deseamos una visitación del Espíritu Santo, busquemos al Señor sin reservas. Esto es muy claro, hermanos. Y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Me gusta la traducción lenguaje actualizado. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Que esta concientización para todos, más que agradar a personas y más que agradar al pastor, heme aquí, Señor. He perdido fervor por ti, he perdido pasión por ti. Me he doblegado a lo que no debería de haberme doblegado. He dejado de ministrarte con mi servicio. Ayúdame a volver a esas aguas donde eran más las satisfacciones que tuve en ti que señalamiento que me ha afectado. Concluyo con esto que encontré y de alguna manera me llamó la atención fuerte. Dios no llama a cristianos que deambulan por las iglesias. El que no aprende a ser miembro de una iglesia difícilmente enseñará esto a otros. Si en algún lugar Dios quiere llamar a uno para el ministerio, es en la iglesia local. Estos temas permiten hablar así. Y qué extraordinario sería que duplicáramos, que triplicáramos esto. Ministrando al Señor dice, ve a tal parte, llama a fulano, dile a fulano, Felipe, allí va a pasar un importante, acércate a su carro y háblale, platícale. Así habla Dios. Pero va a hablarle al que tiene la conciencia de su perdón, de su salvación y la crisis de las personas.
¿Cree que podemos operar antes de morir para Dios? ¿Cree que podemos operar, ministrar a Dios antes de pasar a su presencia? El mundo nos necesita, familias nos necesitan, personas nos necesitan. Dígale al Espíritu Santo, gracias porque me estás hablando a que me aparte a esto o para esto. Y venga el otro domingo con alegría y gozo trayendo el fruto de su búsqueda para Dios y ofrézcalo al Señor en ministración. Aquí traigo a mi amigo, aquí traigo a mi pariente y lo consagro delante de ti y tú lo has salvado o lo salvarás. Pero no podemos permanecer como que aquí no hay nada que hacer. El cielo sabe que sí, hay mucho que hacer. Padre, te doy gracias. Y te pido en el nombre de Jesús que permitas a nosotros como iglesia tener atención a lo que tú hablas y dices. Y si hay, Señor, reservas o distractores para no oírte, ayúdanos a que no ocupen mis oídos, nuestros oídos, porque hemos venido para oír tu voz. Estamos congregados para oír tu voz. Estamos congregados para aprender lo que quieres enseñarnos. Perdona nuestra ausencia ante los que te necesitan. Estamos con ellos, pero omitimos el mensaje. Omitimos ministrarte hablando de ti a esa vida. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.